El cómic Los Yazos Coloraos de Alberto Vázquez ha recibido el premio Alfonso Iglesias. Es una historia de personajes narrada en asturiano a través de la vida de dos mujeres reales que lucharon por la democracia en el franquismo. Un cómic para contar lo que no se estudia en las aulas es lo que ha llevado al artista gráfico Alberto Vázquez a plasmar sobre el papel la represión franquista. Los Yazos Coloraos es fruto de una serie de documentales sobre la memoria de una época difícil en las cuencas mineras. Hace 10 años empecé a grabar a veteranos y veteranas antifranquistas y de esos testimonios, parte de ellos están recogidos en forma de cómic ahora en este trabajo, ¿no? Un trabajo en asturiano que le ha llevado a ganar el premio Alfonso Iglesias de cómic que otorga el Principado. Los motivos, el guión y el trabajo exhaustivo de investigación. Es un retrato fiel de la posguerra en Asturias. Anita, una de sus protagonistas, ha sobrevivido a la dictadura. Ahora tiene 87 años, pero estos dibujos le sirven para recordar cómo fue retenida y torturada por participar en las huelgas del 62 y del 63. Pues estoy sorda de los palos que llevé, me rompieron el tímpano, que por eso, ¿no? Y entonces pues me cortaron el pelo. Yo tenía a mi madre presa en un campo de concentración en Figueras, a mi padre que todavía no sé dónde está, en qué cuneta está. Su testimonio sirve también para dar voz a Tina. Ella enfermó en la cárcel y falleció. Son el hilo conductor dos mujeres sufridoras y luchadoras. Los Yazos Coloraos estará publicado en la primavera. De momento es un proyecto de 20 páginas con viñetas cargadas de recuerdos.